Bueno, hermanos, buenos días. Quería ver a mi esposo las citas porque tenemos muchas citas. ¿Quién trae su Biblia, hermanos? ¿Quién trae su Biblia? Quien no traiga su Biblia me dice. ¿Quién no trae su Biblia, hermano? No lo voy a regañar. Bueno, lo que pasa es que hoy vamos a utilizar la Biblia. Allá tiene Rebeca tiene Biblia y precisamente, hermanos, vamos a hablar. Acuérdense ustedes que hemos estado hablando de dinero. Quiero leerte algo antes de que pasemos aquí. Esto es como una cosa un poco aparte. Fíjate, cuando tú llegas a un lugar, la otra vez me decía una de las mamás, me decía, es que tuvimos que salir al cuarto para las 6 porque el niño tenía un paseo y tenía que llegar temprano. Hoy domingo tenemos una cita con el Señor y tenemos que llegar temprano. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos de veras que hacer hasta lo imposible por estar bien puntuales en la casa del Señor. Esto que se ha dedicado es la casa del Señor, entonces, así como tenemos otros compromisos, también tenemos, ¿verdad?, que ser puntuales. Mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés 5, no lo busques, nada más si quieres anótalo. Eclesiastés 5:1. Cuando tú llegues aquí a la casa del Señor, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y dice, y acércate más. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Yo te quiero pedir que cuando tú llegues, procura que sea, ahorita no tenemos un espacio muy grande, pero quiero pedirte que cuando llegues aquí te acerques, que ocupes los lugares de hasta adelante, ¿verdad?, para que escuches más. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bien, entonces les decía yo que hemos estado hablando sobre ¿qué? Sobre el dinero. Sobre el dinero. Y es una de las cosas que nos preocupan mucho. Es una de las cosas de las cuales se habla mucho, pero se enseña mal. Se enseña mal. Y hemos estado hablando, la vez pasada estuvimos hablando sobre las primicias y dijimos que hay 3 cosas sobre las cuales vamos a estar hablando, que son las primicias, los diezmos y las ofrendas, y que lo vamos a dividir en 2 partes. Uno podrá decir, bueno, yo vine a escuchar aquí del amor de Dios, pero vas a ver que esto también es parte del amor de Dios y es parte de la bendición que Dios quiere darte a ti hoy. Y es a todos. Antes que nada, déjame decirte que la primera parte, acuérdate, primicias, diezmos y ofrenda, es una parte de obediencia. Dios es un Dios que quiere que obedezcamos, porque es un Padre bueno. A ti como papá o mamá, ¿qué te gusta? ¿Que te obedezcan o te desobedezcan tus hijos? Que te obedezcan, ¿verdad? Y si no desobedecen, decimos, este chamaco, ¿verdad?, es bien rebelde, bien desobediente. Yo recuerdo que mi mamá, no nos pegaba, pero sí bien que nos jalaba la oreja, ¿verdad?, cuando éramos, ándele, y nos las dejaba hasta bien caliente, de veras, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Porque quiere que obedezcamos. Pues nuestro Padre Celestial es un Padre que quiere que obedezcamos. Y entonces, la primera parte es primicias, diezmos, ofrenda, es una parte de obediencia. Y la otra parte es una parte de creer. Y comúnmente nosotros, fíjate, lo que hacemos es, primero creemos y luego decimos, no, primero creo y luego le obedezco, ¿verdad? Y no. Entonces, solamente te voy a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos viendo la vez pasada para aquellos que no estuvieron. Fíjate bien que las primicias es el fruto primero de cualquier cosa. El fruto primero de cualquier cosa.
y significa una promesa por venir. Yo doy mi primicia porque sé que va a venir algo más grande para mí. O sea, la doy en obediencia y en fe creo que va a venir algo mucho más grande para mí. Ahora, ustedes se acuerdan que nosotros hablamos, incluso traje aquí algunos frutos, y hablamos de la fiesta de las primicias que tenían los judíos y que actualmente la siguen llevando a cabo. Llevaban a cabo, y mencionamos 7 frutos. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? Higos, aceitunas, granadas, miel, cebada, uvas y trigo. Y los pusimos aquí, ¿verdad? Incluso yo les dije a ustedes que cada uno de ellos tiene dentro de sus propiedades físicas propiedades antioxidantes, ¿verdad? Hoy se habla mucho de eso. Entonces, Dios proveyó para el pueblo de Israel una dieta rica en antioxidantes, una dieta rica en grasas, una dieta rica en proteínas. ¿Ok? Bueno, pues parte de eso es esto. Y entonces decíamos que ellos traían las primeras cosechas, ¿verdad? Y las traían para dárselas a él. Y dijimos que realmente los que traían esas cosechas eran llamados, fíjense, los adoradores. Muchos de ellos llegaban a pie, algunos traían sus cosechas en carretas, en caballos, ¿verdad? Imagínense la cosecha que traían. Algunos dicen que como venían de cerca, traían esa cosecha de los frutos frescos, pero los que venían de más lejos para llegar a Jerusalén, traían frutos ¿qué? Secos, para que no se les echaran a perder. Pero todos traían sus primicias al Señor. Ajá. Entonces, dice la palabra de Dios en Proverbios 3:9, esto ya lo tengan, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primeras y con tus primicias, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, hay una parte que es importante aquí. Tú y yo tenemos que honrar, tenemos que adorar al Señor, fíjate, por el simple hecho de que de Él es todo, de Él es todo. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si tú pensaste que tu cuerpo era tuyo, que tu casa era tuya, que tu carro era tuyo, la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y no dice ahí, menos mi carro, menos mi casa. Dice el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? Entonces, fíjate, dice honra a Jehová con tus bienes. ¿Sí? Dice, y con tus primicias, o sea, tus primeros frutos, y entonces tus graneros van a rebosar. Y este es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Dijimos que, ¿se acuerdan ustedes quiénes fueron los primeros en levantar primicias a Dios? Los primeros en levantar primicias fueron Caín y Abel. Caín y Abel presentaron, dice que Abel presentó, Caín presentó una ofrenda. Órale, ahí va. Pero dice que Caín presentó de lo mejor. Presentó los primogénitos. Abel presentó primogénitos. ¿Sí queda entendido? Entonces, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín agarró y presentó solamente la ofrenda. Órale, a ver, esto, ¿no? A ver, saco de aquí, órale, ahí está. Pero Abel preparó la ofrenda, lo honró, lo obedeció. Bien, entonces nosotros debemos de dar nuestras primicias. ¿Cuándo debemos dar nuestras primicias? Fíjate, de todo el año de tu trabajo, apártalo primero. De tu negocio, tu primer venta, da tu primicia. Yo te voy a decir que tuve una experiencia esta semana. Yo hablé de las primicias la semana pasada. Y la primera, obviamente, en ser confrontada, dijo el Señor, eres tú. Y entonces, en la semana me pagaron. Y que veo
Y wow, y traía, ¿saben qué? Que a los maestros nos dan un bono por academia, un bono por excelencia académica, ¿sí? Y venía un bono para mí, en excelencia académica. Oye, hermanos, pues yo me sentí bien feliz, ¿no? Bien contenta. Pero cuando yo me acordé de lo que yo había predicado, el Señor me dijo, ¿y qué hablaste de mí? ¿No que yo soy el primero en tu vida? Y dije, pues sí, Señor. Entonces, ahí está, Señor. Lo que tú me diste, ahí está. Con la fe y la confianza de la promesa de todas las cosas que han de venir para mí, para mi familia y para todos ustedes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tienes que dar un paso. Tienes que obedecer primero. Y luego creer que Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es nuestro Dios. Bien, ahora vamos a hablar, fíjate bien, por favor, de lo que es la cuestión del diezmo. Y te voy a empezar a hablar, ¿a cuántas personas, aparte de ti? La vez pasada te hice una pregunta. Si yo te hubiera repartido trípticos, hoy se va a regalar dinero en Avenida Cecilio Robelo, retorno 24, número 18. Hubieran dicho, hoy van a regalar dinero, de verdad sí. Y los primeros que lleguen les va a tocar más. No, hombre, olvídense que estarían aquí como los días que se ponen, que llaman el Viernes Negro o Jueves Negro. ¿Dónde está Rebeca? ¿Verdad? Para el día después del Día de Gracias, no, hombre, la gente está ahí y cuando abren las tiendas, pero si irrumpen, ¿verdad? Entonces hubiera estado aquí así. Esa fue una pregunta que yo les hice. Y ahora otra pregunta que yo quiero hacerles es, ¿a cuántas personas, aparte de ti, hubieras invitado? Si les hubieras dicho, hoy nos van a dar el secreto del éxito total de la prosperidad. ¿A cuántas personas hubieras invitado? A muchas. ¿Sabes por qué? Porque eso llama la atención. Hoy te van a decir cómo seas próspero. ¿Sí? Te van a decir, ¿verdad? No te van a hablar de la prosperidad, te van a decir cómo seas próspero. Bueno, fíjate bien que en el mundo, el cristiano promedio y la palabra de Dios tienen una percepción de lo que es la prosperidad de diferente manera. El mundo piensa de una manera, los cristianos pensamos de otra manera, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y eso es lo que te voy a enseñar. De verdad yo me quedé, pero sí, con mi boca abierta cuando vi realmente lo que es el diezmo. Dice, para el no creyente, fíjate, para el que no cree en el Señor, para el que no cree o el que no ha aceptado a Jesús, la prosperidad es una habilidad aprendida que lo capacita para escalar hasta la cima del éxito en los negocios, amasando riquezas cuantiosas. Es mi habilidad, es mi capacidad. Por eso soy próspero, ¿verdad? Y bien. Hay gente que es muy trabajadora y a lo mejor no diezma, ¿verdad? Pero por el hecho de que trabaja mucho, es una persona muy ordenada, tiene. Ahora, para algunos cristianos, fíjate bien, y aquí como que ya empezamos a entrar nosotros, porque todos los que estamos aquí de una o de otra manera ya somos creyentes en Jesús. Pero para algunos cristianos, cualquier mensaje que incluya un mensaje de prosperidad, fíjate bien, va a significar algo como desproporcionado. Y te voy a decir por qué. Desproporcionado sobre el dinero o las cosas, ¿verdad? Porque empezamos a hablar de la prosperidad aquí, de la prosperidad que Dios nos da, pero empezamos a ver nuestra vida, que no es realmente igual
o no es proporcional a lo que la Biblia nos dice, no es congruente. Aquí nos empiezan a decir, ¿verdad?, sobre la cuestión de prosperidad de la palabra, pero tu vida no es congruente con lo que realmente estamos hablando, ¿cierto o no? Tú dices, oye, pues me están diciendo que yo debo de ser próspero, ¿verdad? Me están diciendo del dinero, pero tengo 20 centavos. Entonces, eso no es ser congruente. Y fíjate, el Señor Jesús, que era el maestro de maestros, dice en Marcos 4:19, por favor. Marcos 4:19. Voy a estar utilizando mucho la palabra. Marcos 4:19. Dice Marcos 4:19. Por Amén. favor. Uh-huh. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gracias. Fíjate bien que cuando entramos en esta situación de ver lo que dice la palabra y ver nuestra realidad, entramos en afán. Porque dice los afanes de este siglo y ¿qué más? Dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo te doy una palabra del Señor, te doy una palabra que dice las Escrituras, pero ves tu realidad y los afanes. ¿Quién no tenemos afanes después? Por la cuestión de que tenemos que pagar, por la cuestión de que no tenemos, por la cuestión de que nos falta. Dice los afanes de este siglo, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Sales de aquí y dices, pues sí, muy bonito, hablará muy bonito, enseñar, pero yo tengo un problema muy grande. No tengo trabajo, me están pagando mal, simple y sencillamente no me alcanza, ¿verdad? Y entonces no es congruente con lo que nosotros enseñamos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora fíjense por favor, otros cristianos tienden a hacer de la prosperidad el latir de su vida, de su ministerio, de su trabajo. Ajá. Eso es algo que se ha presentado hoy mucho. Tienden a hacer de la prosperidad el enfoque de su vida, no entendiendo en realidad lo que es el concepto de prosperidad. Te estoy hablando ahorita primero de eso, porque la prosperidad lo relacionamos. Si yo fuera un psicólogo y te pusiera la palabra prosperidad aquí, te diría, piensa en algo cuando yo te ponga una palabra aquí. Y por ejemplo, te pongo la palabra prosperidad y tú me tienes que decir, ¿con qué lo relacionas? Y me dirían muchos, dinero. ¿Cierto? Pero la prosperidad, hermanos, no solamente es el dinero. Te voy a enseñar en esta mañana las riquezas que trae la palabra de Dios para que entiendas primero esto y luego te voy a hablar del diezmo. ¿Ok? Fíjate bien, por favor. Mira, la palabra prosperar se encuentra en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce del hebreo es salash. Salash. Tú sabes que la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, en arameo y en griego. Entonces la palabra prosperidad en hebreo es la palabra slash, que significa, fíjate lo que significa, hermano, te estoy enseñando el proceso de la prosperidad. No te estoy diciendo, somos prósperos en el nombre de Jesús, ¡sí! Te estoy diciendo cómo es el paso desde la raíz para que llegues allá. ¿Sí queda entendido hasta acá? Y lo que dice la palabra de Dios. La palabra slash, que significa salir, atravesar y lograr éxito. Esto es, salgo, atravieso y logro éxito. Estas 3 palabras es un proceso. Y un proceso son muchas cosas que tienes que ir pasando. Fíjate bien lo que te voy a enseñar. Fíjate, el pueblo de Israel, Dios prosperó al pueblo de Israel cuando lo hizo salir de Egipto. ¿Estamos en lo cierto?
Dios prosperó al pueblo de Israel cuando lo hizo salir de Egipto. Dios prosperó al pueblo de Israel cuando le ordenó que atravesara el desierto y el río Jordán. ¿No es cierto? Los hizo atravesar durante el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Sí? Y Dios les dio el éxito, ¿verdad? Sí, les dijo, si tú me obedeces, Israel, tú vas a tener éxito. Vean ustedes Josué 1:8. Vean, ya se lo saben muchos, pero vean, por favor. Josué 1:8. ¿Vamos todos bien hasta aquí? ¿Ok? ¿Van aprendiendo? Josué, por favor, Charlie. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dice, le prometió tener éxito si lo obedecían, pero la condición fue, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, la palabra, esta palabra tiene que estar aquí en tu boca. Y tienes que estarla diciendo, la tienes que estar declarando. Esta palabra, no lo que tú deseas. Ay, hermana, en el nombre de Jesús yo ya declaré, ¿verdad? Que ese carro, esa casa es mía. No, hermana, declara lo que dice la palabra. Señor, yo declaro y decreto que nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Que de día y de noche yo voy a meditar en él para que todo lo que yo haga, ¿verdad? Me vaya bien. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien porque tú sigues la instrucción de este libro, no de lo que tú quieres. Porque nosotros codiciamos muchas cosas. Nosotros queremos muchas cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Todos bien? Amén. Bien. Fíjate, aquí dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué? Te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Fíjate que la palabra todo te saldrá bien, su raíz significa ser inteligente. Ser inteligente. Entonces, ¿qué le tienes que pedir al Señor? Señor, dame sabiduría. Es un proceso, ¿verdad? No de la noche a la mañana me vuelvo sabio. Es un proceso. Señor, dame sabiduría. Dame inteligencia. Otra cosa de la raíz es actuar con inteligencia. Actuar. Actuar. No, Señor, dame sabiduría y aquí me quedo sentado. Me da sabiduría, actúo con sabiduría, con inteligencia, ¿verdad? Y otra palabra es instrúyeme o hazme un experto. Fíjate bien, te voy a decir otra vez la raíz de todo te saldrá bien, para que todo te salga bien. Dice, Señor, hazme inteligente, dame inteligencia, Señor. Dame sabiduría, Señor, ¿verdad? Dame sabiduría. Otra cosa, ayúdame a actuar con inteligencia, Señor. Instrúyeme y hazme un experto. Sí, dice mi esposo que le suba. Hazme un experto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Fíjate cómo tienes que cambiar tu forma de orar, tu forma de declarar las cosas y decretarlas, para que todo me salga bien, Señor. Para que todo me salga bien, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Obviamente que cuando es la voluntad de Dios en lo que estás haciendo. ¿Sí me explicó? Ok, bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Todos me están entendiendo? Ok. En otras palabras, fíjate bien, ahora es una habilidad para que tomemos buenas decisiones. Yo te he estado hablando de la vida cristiana
es una vida de tomar decisiones. De tomar decisiones. Entonces, habilidad para tomar buenas decisiones, decisiones competentes, llevándonos a resultados positivos. ¿Sí? Esto es una situación, yo te puedo enseñar a ti, te puedo decir muchas cosas, pero si tú no tomas la decisión, si tú en esta mañana o el día de mañana no tomas la decisión de hacerlo así, el problema no es de quién, no es de quien te lo enseñe, el problema es de ti. Porque es un tiempo de que tú tomes la decisión. ¿Sí me explico? Ahora, fíjate bien, este es lo que yo te digo. Yo encontré una definición de una persona que bueno, estoy leyendo de ella. Dice, es la habilidad de seguir la voluntad de Dios. Y ahí empieza el problema porque como que para seguir la voluntad de Dios como que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces, pero es la habilidad de Dios, de seguir la voluntad de Dios y obedecerle. A ver, por favor, habilidad de seguir la voluntad de Dios, repitan conmigo. Habilidad de seguir la voluntad de Dios y obedecer. Ahora fíjense bien, para dejar una condición actual, piensa por favor ahorita en qué condición actual te encuentras. ¿En qué condición actual te encuentras? Y no solamente financiera, porque la prosperidad no solamente es una de las partes de la prosperidad, pero no es la prosperidad. ¿En qué situación actual te encuentras? ¿Están tus hijos contigo? ¿Tienes un hogar donde se pueden reunir a comer el pan en paz? ¿Tienes amigos? ¿Verdad? ¿Tienes muchas deudas? ¿No tienes trabajo? Fíjate todo lo que envuelve, ¿verdad?, la cuestión de la prosperidad. ¿O estás en jauja? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tienes a tus hijos sanos? ¿Tienes un lugar donde dormir? ¿Te has quedado algún día sin comer? ¿Tienes zapatos? ¿Tienes una ropa que cambiarte? Piensa en todo esto, y todo esto es prosperidad. Obviamente que lo que más nos interesa a nosotros es la cuestión económica, ¿verdad? Pero por favor, cambia tu manera de pensar. La prosperidad no solamente es económica. Tienes hijos sanos. Tienes hijos sanos. Estamos aquí. Nada nos falta. No tenemos falta de brazos o de piernas. Nos duele por acá. Pues oigan, ya la edad, ¿verdad? Uy, esto antes no me pasaba. Y ahora ya te pasa, ¿verdad? Tengo una cama. Tengo unos zapatos, hermano. Tengo a Dios en mi corazón. Tengo a Jesús, nos podemos reunir con libertad, tenemos la palabra de Dios, fíjate. Ahora, dice esta situación, es una habilidad de seguir la voluntad de Dios y obedecerle para dejar una condición actual. ¿Cuál es tu condición actual? ¿Cuál es tu condición actual? De carencias. La condición actual de tristeza, la condición actual de que todo me sale mal. Había un programa, yo un día les comenté, que se llamaba Una Familia de Dios. Y este Jorge Ortiz de Pinedo, que era el jefe de la familia, llegaba siempre de trabajar y le decía a su esposa, ¿cómo te fue? Y decía, mal, a mí siempre me va mal. ¿Esa es tu condición también? ¿De que siempre te va mal? ¿Siempre te va mal? Fíjate bien. Esa es la habilidad para dejar tu condición actual. Pero ¿de quién va a depender que dejes tu condición actual? De ti, de ti. ¿Sí me explico? Decir, yo ya no quiero, tengo que salir. Fíjate, como dice aquí el proceso de la cuestión de la prosperidad, que era salir, salgo, atravieso, ¿y qué más era? Salgo, atravieso y logro éxito. Salgo de la situación en la que me encuentro, de mis pensamientos. Salgo de esos pensamientos, ¿verdad? ¿Qué más? Atravieso. Y atravesar es un proceso. Y no es a la primera, hermano, porque muchos dicen, es que no me sale a la primera, hágalo a la segunda. ¿No le sale a la segunda? Hágalo a la tercera. Quiero que me acompañes a leer Malaquías.
rápidamente. Déjame ver aquí, porque aquí sí no lo... Zacarías, Malaquías. No, perdón. En Zacarías, perdón, es uno antes de Malaquías. Zacarías 4:10. Fíjate que muchas personas se desaniman o nos desanimamos, ¿verdad? Y decimos, no, pues es que, ay, 100 pesos te van a pagar. Ay, 150. Lee por favor lo que dice Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hay personas que menospreciamos, y yo me cuento entre ellas antes, ¿verdad? Que menospreciamos el día de las pequeñeces. ¿Cuánto van a pagar? 200 pesos. ¿Cuánto vas a ganar en esto? Pues 100 pesos. A ver, ¿cómo crees? Fíjate que muchas veces despreciamos eso. Y el proceso de atravesar, de salir de atravesar y lograr éxito, es precisamente muchas veces va a haber pequeñeces. Pero quiero decirte algo, no menosprecies el día de las pequeñeces. No lo menosprecies, porque es parte del proceso de esta prosperidad. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Y si lo dice la palabra es porque es así. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien, muy bien. Vamos a salir de la condición actual tomando buenas decisiones que nos abran camino para una vida abundante. Entonces, deja tu condición actual. ¿Cómo te ves? Ya no te veas, no te menosprecies. No te veas menos. ¿Sí? Sal de tu condición actual. Eso es ahorita lo más importante. Si queda entendido hasta aquí, sal de tus pensamientos. Sal de tus pensamientos. Ahorita es ese tiempo oportuno y hermoso para hacerlo. ¿Ok? Ok. Dice, los creyentes pedían a Dios, que fueran exitosos en sus viajes. ¿Sí? Los creyentes pedían a Dios que fueran exitosos. Para los judíos, déjenme decirles que el hecho de salir a un viaje, el hecho de tener provisión en ese viaje, el hecho de luchar contra sus enemigos y derrotarlos, para ellos era prosperidad. ¿Qué enemigos? Aquí hay acá también. Amén, gloria a Dios. Aquí hay otra. Acá hay Isaac. El hecho de aquí mira. El hecho de tener que salir de viaje, el hecho de tener que atravesar, el hecho de tiempo de guerra, Dios mostraba su favor. El hecho de tener una victoria era una señal de que Dios estaba confirmando su pacto de prosperidad y de que les fuera bien. Por favor, busquen Segunda de Crónicas 26:5. Segunda de Crónicas 26:5. ¿Me van entendiendo hasta aquí, hermanos? Segunda de Crónicas 26:5. Sí, es Segunda de Crónicas 26. Ok, Segunda de Crónicas 26:5. Persistió ¿Sí? en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios. Y estos días que buscó al Señor, él prosperó. Y el 6 dice, ¿y salió y qué? Y salió. ¿Qué dice el 6? Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudad en Asdod y en tierra de los filisteos. Fíjate, es un rey, el rey Usías, que persistió en buscar ¿a quién? ¿Cómo dice el 5? Buscar a Dios, y que Dios lo prosperó.
Y dice que salió y peleó contra los filisteos, ¿verdad? Y Dios le prosperó. Entonces fíjate qué importante es que para los judíos renovar ese pacto de que Dios les prosperaba aun cuando salían, ¿verdad? Y se enfrentaban contra sus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos ahorita? ¿Cuáles son esos filisteos que vienen contra ti? ¿Tus deudas? ¿La desidia? ¿Qué más? La apatía. ¿Cuáles son esos enemigos que vienen y luchan contra ti? El miedo. Ajá, el miedo, ¿sí? Muchas veces el hecho de que te menosprecies, te sientas menos, ajá, de que ves que los otros sí les está llegando y a ti no te llega, la desesperación. Fíjate bien, pero Dios quiere prosperarnos, pero desde el punto de vista como lo enseña la palabra. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjate bien, por favor. Dios nos enseña que Él nos da su favor para tener éxito con el trabajo de nuestras manos. Ay, no, hermano, no va a ser como ese chiste, ¿verdad? Que decía, ay, Señor, no seas malo, échame aquí el dinero, ¿no? No quería ni pararse y nada más abría su bolsa del banco, échame aquí el dinero. No, Dios prospera el trabajo de nuestras manos. Fíjate, en este proceso que yo te estoy diciendo de que todo te saldrá bien, ¿verdad? De atravesar, Dios prospera eso. Aun cuando tú tengas situaciones en las cuales ahorita no ves ese éxito, esa prosperidad. Ahora, fíjate lo que dice el Salmo 1.3. Ese ya se lo sabe, el Salmo 1.3, como algo que Dios está declarando sobre nosotros. El Salmo 1.3 está hablando del hombre justo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué? Y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Todo lo que hace. Quizá ahorita estoy empezando un negocio. Quizá ahorita estoy esperando un trabajo y no llega, y no llega, y no llega, pero ya saliste y estás atravesando este tiempo. ¿Cómo lo estás atravesando? Lo estás atravesando dándole gracias a Él por la promesa que ha de venir. Pero fíjate bien, ¿sí? Tú estás obedeciendo a Dios. Bien. Ahora, cada año las tribus que estaban alrededor de los israelitas testificaban de los beneficios que veían en los israelitas. Había tribus que estaban alrededor y veían que Dios estaba con ellos, ¿sí? Y les indicaba que realmente Dios renovaba su pacto con ellos cada vez que le obedecían. Y les daba abundantes recompensas por seguir su pacto. Y sabes, el pacto, la palabra pacto empieza con un acto de obediencia. Por eso te he estado hablando mucho que estas cosas del dinero, de las primicias, del diezmo y la ofrenda, empiezan con un acto de obediencia. ¿Por parte mía? No, hermano, es por parte de cada uno de nosotros. Y cada quien decide, cada quien toma su verdadera decisión hoy de hacerlo. Fíjate, la lluvia hacía que los granos en la tierra crecieran. Los animales producían leche, queso, carne. Los productos se podían vender obteniendo ganancias. Y todo esto comenzaba con algo muy simple, como la obediencia. Las tribus, los pueblos de alrededor, se daban cuenta y decían, es que su Dios, ¿verdad?, es un Dios de guerra. No cuando ellos llegaron a tomar la primera ciudad que conquistaron, Jericó, la gente estaba temerosa. Dice que la gente de Jericó, lean ustedes Josué, el libro de Josué, los primeros capítulos, cuando ellos van a entrar a tomar Jericó, la gente estaba temerosa, porque ellos habían escuchado de cómo Dios les había abierto el río Jordán, cómo habían pasado en tierra seca. Y entonces ellos estaban temerosos.
La gente alrededor de los judíos veía que había un Dios ahí. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí me entienden, hermanos. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el diezmo? Dirán ustedes, a ver, hermana, me has hablado de la prosperidad, ¿qué tiene que ver esto con el diezmo? Te hablé la semana pasada de las primicias. Y las primicias te dije que es una toma de decisiones tuya, de ofrecerle al Señor los primeros frutos de tu cosecha, los primeros frutos, la primera venta, tu primer sueldo. Pero esto es una cuestión de fe. Primero es obediencia y luego es una cuestión de fe. Y eso tú lo decides. Nadie te va a decir. La palabra de Dios es la que te lo va a decir. ¿Me explico? Ahora que te estoy hablando del diezmo, te empecé a hablar de la prosperidad. Porque la vez pasada yo te dije a ti, en Romanos 11:6, ¿te acuerdas? Si lo leíste conmigo la vez pasada, Romanos 11:6, ¿qué es lo que dice? Romanos 11:6 nos habla de la raíz. La bendición de la raíz. Sí. Romanos 11:6, ¿qué dice? Por gracia ya me Sí, es ese, Romanos 11:6. No, 16. Romanos 11:16, perdón. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok, dice, si las primicias son santas, hermano, yo ya di mis primicias. Me acuerdo de mi padre que nos decía a principio de año, primicias, da tus primicias. Y yo recuerdo que daba mis primicias. Y le pedí al Señor el domingo pasado que estuve yo meditando en esto, porque había cortado yo la raíz, que eran las primicias. ¿Sí? Y aquí está Pamela, ella conoció a mi papá. Era un hombre de fe, ¿sí o no? Era un hombre de mucha fe. Y me decía, las primicias. Y entonces aquí en Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es que la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjate, si las primicias son santas, la masa restante, ¿verdad? Lo que viene después también es santo, también es bendecido. Te voy a por eso hablar ahorita del diezmo. Fíjate bien. El diezmo es un mandato de Dios. Y entonces estuvimos hablando de obedecer. Primero es obedecer, ¿verdad? ¿Primero es obedecer o primero es creer? No, primero es obedecer. Y luego yo le creo al Señor porque Él va a hacer cosas grandes. El diezmo es la 10ª parte de lo que tú obtienes o percibes. Fíjate bien, el diezmo es la 10ª parte de lo que tú obtienes. Oye, hermana, pues yo tengo 250,000 pesos. ¿A poco le voy a dar 25,000 pesos? El diezmo es la 10ª parte de lo que tú obtienes. Quiero por favor llevarte a leer Génesis 14. Por favor, todos conmigo vayan. Génesis 14, del 17 al 20. Es la primera vez donde se menciona la palabra diezmo y es con Abraham. Abraham era llamado el amigo de Dios y Abraham se fue llamado como el padre de la fe. Génesis 14, del 17 al 20. Del 17 al 20. ¿Es Génesis 14? Sí. Sí, ¿verdad? Del 17 al 20. Por favor, alguien fuerte. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo del valle de Sabe, que es del valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjate que Abraham venía de derrotar
de derrotar a personas, a reyes. Y dice que le salió al encuentro, ¿verdad? Melquisedec, rey de Salem. Él era rey y sacerdote del Dios Altísimo y sacó para Abraham, ¿qué le sacó? Vino. Pan y vino. Le sacó alimento y le sacó el vino. El alimento. Hoy el alimento, el pan, nosotros lo consideramos como la palabra. Y el vino, ¿verdad? Lo consideramos como ese gozo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Le sacó palabra y le sacó Espíritu Santo. Fíjate bien, por favor. Ahora, y dice aquí, y Abraham le dio los diezmos ¿de cuánto? ¿De cuánto? De todo. Quiere decir, mi amado hermano, que de todo lo que tú obtengas, fíjate, las primicias es todo el año, la primer venta de algo, tú la vas a dar, tu primicia, para que la raíz sea santa. Esa es la raíz, esa es la raíz. Pero tu diezmo es cada vez que tú estás ganando, ¿verdad? Cada vez que tú estás ganando, tú tienes que apartar esa décima parte. Y no tienes que decir, pues yo me quedo con esto. Porque Abraham dice que le dio el diezmo ¿de qué? De todo. Tú no tienes que quedarte con nada. Ahora, fíjate bien, por favor, lo que te estoy diciendo, por favor. El diezmo no retuvo nada. El diezmo le pertenece a Dios. Y si lo retenemos, le estamos robando a Dios. Le estamos robando a Dios. Y ahorita te voy a llevar, por favor, a Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Ahora sí, te lo sabes y lo leemos, ¿verdad? Y lo leemos, y lo leemos, y lo leemos, y cada vez que vamos a consagrar diezmos y ofrendas, lo leemos, y lo leemos. Y ahora lo vamos a volver a leer, pero fíjate. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que tienes que traer los diezmos, porque si tú ves, el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando tú no traes el diezmo, tú estás robándole a Dios. Y te quiero decir, el pueblo en esta época de Malaquías estaba pasando por una situación de que habían regresado del exilio. Y entonces estaban más interesados en reconstruir sus casas que reconstruir el templo. Estaban prácticamente dedicados a otra cosa. Se estaban dando en casamiento con otras mujeres que no eran las mujeres del pueblo de Dios. Estaban desobedeciendo a Dios. Habían dejado de diezmar. Por eso el Señor le dice a Malaquías, da esta palabra y diles, malditos sois con maldición, porque ustedes me están robando. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Todo es de Él, mis amados hermanos. Todo es de Él, pero Él te dice, trae el diezmo. Trae el diezmo. Ahora, fíjate bien, el diezmo es un acto de honrar. ¿Sabes por qué es un acto de honrar? Porque es un acto de obediencia. Y cuando tú traes el diezmo, tú estás honrando a Dios. Dice, trae los diezmos al alfolí. Quiero decirte lo que es el alfolí. Muchos pensamos que el alfolí es esto, ¿sí? ¿Alguien me dice qué es el alfolí? Muchos pensamos que son las canastitas para las ofrendas. ¿Qué es el alfolí? ¿Sí? Es una pregunta y ahorita se los voy a contestar. Déjenme, por favor, seguir. Es un acto de honra, porque es un acto de obediencia. Bien, aquí tengo, por favor, si todos pueden ver, tengo algo que hacían los sacerdotes judíos. Fíjate, los sacerdotes hacían con la harina, a ellos les llevaban
ahí al templo, les llevaban, ¿qué les llevaban? Les llevaban granos, les llevaban las primicias, les llevaban el diezmo, les llevaban el trigo. Y ellos hacían, fíjate, ellos entraban al lugar santo y hacían masa con aceite, ¿sí? Y cada semana los sacerdotes tenían que hacer los panes que estaban en el lugar santo, ¿sí? Tenía que haber panes ahí, pero ellos preparaban la masa y entonces lo que hacían los sacerdotes era, fíjate, quitaban, a lo mejor se me va a desmoronar, este pedazo, hagan de cuenta que es una mazota bien grandota, quitaban este cacho. ¿Y saben qué hacían con este cacho? El otro lo dejaban, fíjate, le quité un cacho, le quité el 10%. ¿Cuánto sobra aquí? El 90%. Le quitaba el 10%. ¿Y sabes qué hacía el sacerdote con este? Hacía los panes, que iban a estar en la mesa de la proposición. ¿Sí? El 10% era para tener alimento en la casa. ¿Sí? Y este otro 90%, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la masa restante también era bendecida. Entonces, si esto está bendecido, este 10%, ¿verdad? El otro 90% trae una bendición mucho mayor. ¿Y para qué servía? ¿Para qué servía? Para que hubiera pan. Para que hubiera pan en la casa del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿sí me entiendes, hermano? ¿Sí? Porque hice mi masa hoy en la mañana. Muy bien. Ahora, fíjate bien, por favor. Todo lo de la cosecha o el dinero, sus frutos, apartaban el 10 y el otro 90 era bendecido, preparando Dios una bendición mucho mayor. Hay personas que, fíjate, reciben así todo y dicen, no hombre, aparto el 10%, me quedo con este 90%, no, me va a faltar este 10%, no, mejor no. Mejor este 10% se lo doy, pues se lo doy a gente pobre, o se lo doy a mi sobrino, a mis hijos que necesitan porque pues no. Pero la palabra de Dios dice que por obediencia tú tienes que apartarlo. Y que el otro 90%, si esto es bendecido, esto va a recibir una mayor bendición por parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Por el simple hecho de que tú le obedeciste y le creíste. Tú le creíste. Esta es la parte de la obediencia. Y esta parte, hermanos, es la parte de la fe. Y de creer que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que tú le has pedido o entendido, según el poder que actúa en ti. ¿Sí queda entendido hasta aquí? Sí. Pero empieza todo con un acto de obediencia. Y esta es la prosperidad, ¿verdad? Económica, los amigos, los hijos sanos, ¿verdad? La gracia de Dios que tenemos delante de la gente, nuestros autos, nuestros lugares, nuestras viviendas, nuestra comida, nuestros zapatos, nuestro vestido, nuestros hermanos, nuestra congregación. Este es el 90% de prosperidad, hermanos. Y esto se multiplica de una manera sobrenatural. Pero empezó todo. ¿Sí? Y hay alimento en la casa del Señor. Ahora, fíjate bien, por favor. ¿Todos vamos bien hasta aquí? Es un tema demasiado largo. Lo estoy tratando de extractar. Pero estábamos pensando que vamos a entrar en un curso de mayordomía cristiana, de la administración del dinero, porque la Biblia tiene mucho que enseñarnos. Mucho. Bueno, hasta aquí, por favor, van conmigo. Bien. El diezmo tenía que ser traído ¿a dónde, hermanos? Al alfolí. Ahora yo te dije, ¿qué es el alfolí? Unos piensan que son las canastitas. Déjame decirte y sorprenderte que el alfolí
eran graneros o eran depósitos donde se almacenaba sal. Eran grandes graneros, ¿sí? Malaquías habla de alfolí y se refiere al granero en el que las ciudades se abría y se depositaban los diezmos, donde se abastecería de alimentos. ¿Para quién? Fíjate bien. Traigan los diezmos al alfolí. Y uno dice, pero los traigo y veo cómo lo están utilizando. Dice la palabra, trae los diezmos al alfolí, y quiero llevarte a Deuteronomio, por favor, 14:22. Esta palabra, hermanos, es de veras importante que la conozcas. Deuteronomio 14:22 dice, haya alimento en mi casa, ¿sí? Y probadme ahora en esto. Deuteronomio 14:22, fíjate bien, y esta te la voy a leer yo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios. Les decía cada año porque mucha gente no podía ir a Jerusalén a dejar, y entonces viajaban muchas veces cada año o cada 3 años. Había un tipo de diezmo que lo entregaban cada 3 años, imagínense, de los 3 años, ¿sí? Porque no era posible seguir cada semana ir al templo de Jerusalén, ¿ok? Bien, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, ¿ok? El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí vemos que llevaban diezmo y llevaban primicias. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. ¿Dónde tienes que entregar tu diezmo? Donde estás recibiendo pan espiritual. Porque otros dicen, ay no, yo mejor se lo doy a los pobres. Dice que donde Dios ¿qué? Donde Dios escogiere, ¿verdad? Para que tú comas en ese lugar. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y fíjate, ¿para quién es el diezmo? Muchas veces decimos, ay, nada más para los pastores, para los levitas o los sacerdotes. Fíjate, hermano, y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Sabes quién es el levita? El levita es el que te está alimentando, es el que sirve en la casa de Dios. Son los sacerdotes prácticamente. Ellos no tenían heredad. A todos les fue repartida una heredad. A todos les fue repartido un territorio. Ellos no, porque Jehová dijo, su heredad soy yo. Entonces, tenían que traer para que ellos fueran alimentados, pero no solamente ellos, hermanos, no solamente ellos. Dice, al fin de cada año, de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Parte ni heredad contigo. ¿Y a quién más? Y al extranjero, al huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Fíjate lo que se tiene que hacer con el diezmo. ¿Sabes por qué la iglesia, la primera iglesia cristiana, no tenía necesidad? Porque todo lo que traían, ¿sí?, tomaban los que compartían el pan, pero también les daban a las viudas, a los pobres. ¿Quiénes son los pobres ahora? Los que no conocen a Dios. Esos son pobres espirituales. Hay muchos pobres, por ejemplo, no tienen trabajo. Hermano, no te preocupes. Ven, te voy a dar. La iglesia trabaja, dando de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Ven. La viuda, hermano, no tienes. Dando de gracia a la iglesia de lo que de gracia hemos recibido.
¿Y sabes dónde estaba la bendición de Dios? Ahí. No nada más traigan, sino que la iglesia, el templo mismo recaudaba, ¿verdad? Se alimentaban los levitas y les daban ¿a quiénes? A las viudas, a los huérfanos, a los pobres, al extranjero. ¿Sí me explico, hermano? Una administración tremenda. ¿Dónde está realmente eso? Tú traes y el templo da. Tú traes y el templo da. Tú traes y te dan pan espiritual ahora. ¿Sí? Para que haya alimento. Este alimento ahora es el espiritual. Pero ¿sabes qué? También es lo material. ¿Cómo le vas a decir? Decía el apóstol Pablo a una persona, ándale, que Dios te bendiga, y no le das ni siquiera nada. No puede ser. Eso es lo incongruente. ¿Sí me explico? Dando de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Ahora, fíjate bien, esto es en el Antiguo Testamento, por favor, vamos ya a ir aterrizando esto. ¿Es suficiente dar mi diezmo como un mandamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Es suficiente dar mi diezmo como un mandamiento? No. Fíjate lo que el Señor Jesús enseñó. Ahora, yo doy mi 10%. Ahora, para que no me estén diciendo y esté a cuentas con el Señor. No es suficiente eso, mi amado hermano. Fíjate lo que el Señor Jesús nos enseña, por favor. En Mateo 23:23. Mateo 23:23. El Señor Jesús conocía bien el corazón de todos los hombres. 23:23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate bien que no basta con que traigas tu diezmo. No basta con que traigas tu diezmo. De acuerdo al Señor Jesús, estamos dejando lo más importante. Que cuando traigas tu diezmo, lo tienes que hacer con un corazón justo. Lo tienes que hacer con un corazón lleno de amor. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú estás trayendo esto, ¿verdad? Esto con justicia, con misericordia, con amor, con fe, todo esto se va a ver retribuido y te vas a ver multiplicado. Esto se va a ver multiplicado en las personas que también lo necesitan. Amén. ¿Sí? En las personas que también lo necesitan. Dice, esto debían hacer, ¿sí? Dice, esto debían hacer, o sea, la justicia, la fe y la misericordia, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de dar tu diezmo. Ahora ya no solamente es como en el Antiguo Testamento, ve y trae tu diezmo. Órale, ahí está mi diezmo y se lo dejo al sacerdote. Ahora a ese diezmo tú le tienes que añadir justicia, misericordia y fe, porque ahora sabes que ese diezmo no nada más es para acá, sino también ese diezmo es para allá. Amén. ¿Sí me explico? Por eso la primera iglesia no tenía necesidad de nada. Lee el libro de Hechos y dice, ninguno decía ser nada suyo, porque todos tenían. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo era posible que ninguno tenía necesidad? Y el Señor me dijo, sí, porque la iglesia recibe, ¿verdad? Pero la iglesia se preocupa por sus viudas, por esa misericordia, por ese amor. Y en fe. ¿Sí? Y en fe. ¿Pero cómo le voy a dar al hermano? Por la fe, por el amor que tú tienes. Fíjate. Entonces, la gracia, el tiempo de la gracia es más difícil, porque antes nada más, ok, pues doy mi diezmo, ¿verdad? Y no se me exigía, no se me pedía misericordia. Ahora el Señor te dice, da tu diezmo, ¿verdad? Pero también tráelo con un corazón alegre, con un corazón desprendido, con un corazón obediente.
con un corazón lleno de fe, de que no te va a faltar nada. Hermanos, si yo les preguntara, ¿esta semana te quedas sin comer? No, te quedaste sin comer. ¿Te quedaste sin vestir? No te quedaste sin vestir. ¿No crees que nuestro Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos? Esto, hermanos, es el secreto. Esto es el secreto de Dios. Trae con un corazón contento, con un corazón convencido de que Dios va a suplir. Y hermana, es que sal, atraviesa y ¿qué más? Y tendrás éxito. Eso es lo que quiere decir y todo te saldrá bien. En la raíz hebrea. Sal, atraviesa y ten éxito. Eso es lo que Dios les quería decir. Salgan, atraviesen, lleven a cabo el proceso y todo les va a salir. ¿Sí queden entendidas aquí, hermano? Entonces, ahorita que demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, mire, hermano, es un tiempo de decisión. De verdad es un tiempo de decisión. De creerle al Señor. Creo que nos cuesta mucho trabajo creerlo. Porque yo les decía el domingo pasado, hay corazones todavía, o tenemos muchas veces un corazón duro. Pero en esta mañana, de verdad, el Señor te está diciendo, probadme, ¿en qué? En esto, en el dar el diezmo. Pruébenme en esto. Dice, y si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Cómo te imaginas las ventanas de los cielos? Enormes. ¿Cómo te imaginas las ventanas de los cielos? En una ocasión ahí me lo decía un primo que estuvo como pastor. Dice, ¿cómo te imaginas, las ventanas de los cielos? No, pues no tiene ni dimensión para mí. Dice, yo abriré las ventanas ¿de qué? De los cielos. Y derramaré sobre ustedes bendiciones ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. ¿Sí me explicó? Si tú das esto con justicia, con misericordia, con amor, con verdadero convencimiento, con un corazón transformado, este otro 90% que Dios te dejó, ¿verdad? Va a ser más que bendecido. En el nombre de Jesús. Probémoslo, hermano. Probémoslo. Nadie te podrá decir que los tamales de Chiapas, ¿verdad? Saben feo si no los han probado. Yo te invito hoy a que pruebes los tamales chiapanecos para que veas qué ricos. ¿Queda entendido hasta aquí, mis amados? Vamos a hablar la próxima sobre la cuestión de la ofrenda y sobre la cuestión de la administración. Quizá podrán decir, bueno, hermana, necesitas tener muchas posesiones, para poder enseñarme. Pero yo te voy a decir, Dios nos enseña y nos va enseñando paso a paso. ¿Sí queda entendido? Da tu paso. Da tu paso. ¿Ok? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ok? Bueno, vamos a orar al Señor, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo en que nos permitiste dar esta enseñanza, Señor. Yo te pedí a ti que me dieras la gracia, que me dieras la sabiduría, que abrieras mi corazón y abrieras el corazón de mis hermanos. Te pedí que ellos pudieran entender esta palabra, no solamente con su mente, sino también con su corazón. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque a lo mejor no hemos diezmado todo. Te pedimos perdón porque a lo mejor, Señor, hemos retenido. Pero, Señor, hoy entendemos que lo primero es obedecer. Que lo primero, Señor, es prestar oído a tu mandato. Señor, quizá muchos de nosotros durante toda nuestra vida se nos ha enseñado a diezmar. Pero hoy también tú nos enseñaste que lo debemos de hacer con un corazón alegre, con un corazón de misericordia, con un corazón, Señor, dispuesto siempre a dar, con un corazón de fe, Señor. Perdóname
Perdóname, Señor, porque mi corazón se endureció durante mucho tiempo. Y yo, Señor, te daba mi diezmo, como lo podía hacer, Señor, cualquier persona. Pero en mi corazón, Señor, no había el amor, no había la preocupación, no había la misericordia, Señor, por otros de mis hermanos. Señor, y yo quiero que en esta mañana tú me perdones a mí, Señor, y que me ayudes, Padre, a cambiar mi manera de ser, que ayudes a cambiar mi corazón, Señor, Padre, porque yo quiero ser agradable delante de ti. Quiero ser acepta delante de ti. Señor, con todo mi corazón te estoy dando mi diezmo, mi primicia, Señor, sabiendo que tú tienes el control de toda mi vida, de mis finanzas, de mi familia, de las necesidades que tenemos, en este ministerio, Señor. Tú sabes que el corazón de Recíbelo de Gracia quiere dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, Señor. Oh Padre Celestial, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Conoces, Señor, sus necesidades. Conoces sus esperanzas. Conoces su angustia, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en el poder de tu Espíritu Santo tú les lleves, Señor, a tomar una verdadera decisión, un verdadero reto, Señor, en ti. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que hoy abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Señor, queremos ser un ministerio que crezca, pero no que crezca, Señor, porque haya tanto dinero, sino porque haya mucha gente que dé testimonio, Señor, de que aquí ella recibió semilla, Padre Celestial, para multiplicarse. Que cada uno de los que estamos aquí, de veras crezcamos en fe, crezcamos, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y que muchos, Señor, por nuestro testimonio vengan a este lugar y puedan también ser alimentados, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a todos a ser buenos administradores de este 90%, Señor, con el que nos quedamos. Bendito seas. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres fiel. Tu palabra es fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén.